Y nada, tengo el placer de meter a Enrique. Enrique, ¿cómo estamos? Muy Enrique buenas. Alcalá, ¿Me ¿qué escuchas tal? bien? Sí, 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 se te escucha bien. Muy bien. He visto por Enrique, ahí, me han hecho biólogo en el chat, o sea que yo por mí súper orgulloso, muy ¿ya, contento. ya eres biólogo? No me lo puedo No, creer. no, ha sido atribuido falsamente por el chat. Enrique, tengo que decir que la revista, la verdad es que el pichichi de los artículos ha llevado la mayoría de descargas, el maldito Roberto, pero aquí tenemos al colateral pichichi, que pasa los balones para marcar. Tu artículo ha sido sensación de la revista, ¿eh? También. Las A mucha gente le asistencias ha del gustado. señor también. Has tocado un tema jugoso, para quien no lo sepa, el artículo se llama ¿Qué es el sexo? Analizando la cuestión del sexo biológico, el género, una visión además con estudios científicos que da gusto ver las fuentes de ese artículo. Y una de las cosas primeras que dices en el artículo es la razón por la que has decidido hacerlo, que es un tema que no para de salir en miles y miles de publicaciones en todo el mundo. Y tú quieres dar tu opinión, pero ¿cuál fue la razón genuina por la que te metiste ahí? Porque yo sé que eso a ti te afectan más cosas también. Bueno, entran un par de cosas en juego. La primera es un poco la honestidad intelectual. Al final uno lee publicaciones y va viendo cosas que no se esperaría que salieran de la mano de un biólogo, de un médico. Son cosas que chocan con esos argumentos tan fuertes de que el sexo no existe o que el sexo es un espectro y todo lo demás. Y posteriormente la implicación que eso tiene en sociedad, porque evidentemente la ciencia se hace para algo y en este sentido las consecuencias que está teniendo a nivel social son para mi gusto muy preocupante. Entonces, la chispa que detona un poco eso es decir, exactamente cuál es el contenido científico de todo lo que nos están intentando traer ahora mismo al debate social y hasta qué punto ese contenido es honesto. Entonces, el artículo lo que busca más que nada es entrar en esas fuentes, por eso esa incidencia en cuáles son las fuentes bibliográficas que tratan todo este tema de entrada, y por eso hay referencias que están un poquito más anticuadas, pero básicamente es intentar bucear en ese mar de bibliografía y ver cuánto hay realmente de científicos, no tanto que a esta gente le gusta hablar de que la ciencia respalda uno u otro discurso, pues cuánto hay realmente demostrado y que es algo sólido. Entonces, en base a eso, pues nada, una llamada de atención a los que se dedican a esta disciplina, que para mi gusto, iba a decir bordería, pero bueno, le falta bastante coraje a la hora de hablar de este tema. Y yo entiendo que la maquinaria de la cancelación es muy fuerte, pero al final un científico se vale por su honestidad intelectual en el trabajo y no le sirve que se dediquen a decir cosas porque estén de moda, faltando a todos los principios que se supone regular. Yo me gustaría hacerte una pregunta. Yo cuando publiqué el Resistencia y Lucha, ya hay una parte que la dedico a esto y cito algunos estudios. Tú has hecho un trabajo bibliográfico muy bueno, increíble. Pero a mí me habló gente, porque a mí me habla mucha gente para comerme la oreja, para que yo defienda sus postulados y darlos más a conocer, ¿no? Y tener a alguien vehemente defendiendo una línea que a lo mejor esa persona no tiene la capacidad o el tirón para hacerlo y quieren a alguien que vaya de frente, ¿no? Con este tipo de cosas. Yo tuve debates con bastantes personas, no voy a decir quiénes, porque no me quiero meter en líos, pero a mí me decían mucho, primero me criticaban las fuentes porque decían que estaban pagadas por institutos cristianos, pero claro, es que ¿quién te va a pagar un estudio que va en contra de las directrices obligatorias, ¿no? De la corrección política? Pues obviamente alguien que esté en contra de eso, si no, no te van a financiar, directamente te van a apartar, ¿no? El problema de que muchos estudios no se financian porque, claro, tú sabes más o menos hacia dónde va a ir ese estudio y lo que quieres. Si tú haces una cosa que va en contra del que te paga, te dejan de pagar. Entonces se acabó la investigación y los científicos se buscan la vida porque ha habido muchos profesores, incluso muy distinguidos, que han sido expulsados incluso de sus cátedras por la presión por publicar cosas que no van en esa línea. Yo, la crítica fundamental que recibí, por lo menos fundamentada por gente intelectual, era que para ellos el sexo no es un interruptor, que va del hombre a la mujer, sino que el sexo es un dial, ¿no? Y es lo que decías del espectro, ¿no? De que va moviéndose, de que hay gente más femenina, más masculina, ese tipo de cosas. Y yo les respondía que, claro, esa gente que para ellos era más femenina o más masculina, que me gustaría a mí saber qué es lo que determina eso a nivel de rasgos,
cuál era su papel, el papel del sexo que tenían, el real. O sea, ¿qué papel tenía real en la reproducción a la hora de que si esa persona quiere tener un hijo mañana, ¿no? Y claro, ahí se ve que sí que hay un sexo, ¿no? Y que ese sexo sí que predomina y que incluso gente que tiene determinadas malformaciones, que son una minoría absoluta, incluso dentro de esa minoría, los que sí desarrollan un sexo completo, sí tienen ese sexo y ese papel en la reproducción que es innegable y que la reproducción no entiende de diales o espectros, sino de hombre y mujer y por eso seguimos, ¿no?, avanzando y reproduciéndonos y avanzando como sociedad. Y claro, yo cuando decía esto se echaban las manos a la cabeza, pero a mí no me entra en la cabeza lo de que el sexo es ternario y que hay como 3 sexos. El masculino, el femenino y el difuso. Pues a mí eso, sinceramente, no me sirve y me gustaría que explicaras un poco esto. Pues mira, para que hubiera 3 sexos, básicamente serían necesarios 3 gametos diferentes que participaran en la reproducción. O sea, si tú me dices que para tú generar un nuevo ser vivo necesitas un óvulo, un espermatozoide y una tercera cosa, yo te puedo decir, vale, podemos entender que hace falta 3 sexos y que cada uno segrega uno de los gametos que va a dar pues, ese nuevo ser. Cuando empecé a bucear un poco en todo esto y fui tirando bibliografía, llegué a un texto fundacional que es el que pongo al principio en el artículo. Y es un texto del año 99 que se publicó en el 2000, en el que ya empezábamos a hablar de 5 sexos. Supuestamente teniendo en cuenta los hombres y las mujeres, ¿no?, que son lo que todo el mundo entendemos, y luego diferentes tipos de hermafroditismo. Hermafroditismo que, bueno, que en otras especies está demostrado, pero que el ser humano, a mí que me enseñe una persona que tenga sexo masculino, pero que se pueda quedar embarazado y viceversa. O sea, que se pueda quedar embarazado de sí mismo, que es lo que implicaría un hermafroditismo real, ¿vale? Entonces, cuando te pones a bucear en todo esto, vas viendo que lo que ellos suelen entender por el sexo es el conjunto de caracteres sexuales secundarios, que se llaman secundarios no por capricho, sino porque son una consecuencia de algo. O sea, el sexo, en el momento en el que se determina, y se determina a nivel cariotípico, es decir, por los cromosomas, luego todo eso tiene una cascada de procesos que lo que hacen es reforzar la decisión que se ha tomado por ese sexo cariotípico. Es decir, cuando el espermatozoide entra en el óvulo, si el espermatozoide lleva un cromosoma X, vamos a dar a una mujer, y cuando da un cromosoma Y, vamos a dar a un hombre. Y existen numerosos mecanismos en el desarrollo de ese embrión que van a hacer que lo que debería ser X termine siendo X. Evidentemente, en el proceso puede haber muchos fallos. O sea, al final estamos hablando de que los seres humanos y los seres vivos en general somos máquinas, aunque no me gusta llamarlo como tal, con un montón de componentes y bueno, pues pueden darse fallos por el camino. Pero a pesar de todos esos fallos, somos enormemente tolerantes a fallos. Ten en cuenta que ese ínfimo porcentaje que comentabas, que en muchos casos se ha falseado y se ha intentado elevar, es una parte muy extensa del artículo en la que intento desglosar dónde viene ese dato. Luego se ha demostrado que está basado en estimaciones o incluso en considerar como sexos no normativos, por así decirlo, una persona que no tenga los testículos completamente descendidos, que para mí es una falta de honestidad espectacular. Luego, si queréis, hablamos un poco del tema de los boxeadores de las Olimpiadas, porque en este tema hay tela. Y bueno, básicamente lo de que el sexo es un dial, a mí de verdad que me enseñen cuáles son los gametos que intervienen en la reproducción, que no sean ni el óvulo ni el espermatozoide. Entonces te diré, pues sí, hay varios sexos. Pero hasta ahora no tenemos dos. Yo me acuerdo cuando una persona del ámbito médico me dijo, pero Pau, hay 16 tipos de sexo, ¿no te has enterado? Y yo, no me he enterado. ¿Cuándo ha pasado? ¿En qué congreso ha pasado esto? Que no nos lo han dicho a la población mundial. Con los hombres que son XY, las mujeres que son X nulos, al final un montón de síndromes. Que bueno, el tema del síndrome y de las malformaciones y demás, le tenemos que quitar un poquito ese halo moral que tienen las patologías, ¿vale? Cuando la gente habla de despatologizar, lo que intenta en realidad hacer es eliminar un factor moral de una determinada patología. O sea, tú tienes una afección, lo que no queremos es atribuirte un valor moral en base a esa afección. Pero evidentemente todos esos individuos que están, digamos, fuera de lo que es XX y Y, que es lo que normalmente da un hombre y una mujer para que se puedan reproducir, porque, insisto, el sexo está pensado para la reproducción y solo hay 2 gametos en esta especie, y por lo tanto solo hay 2 sexos que contribuyan a ella. Todo lo demás pues suelen ser individuos con esterilidad o individuos que en muchos casos, si se le aplica terapias de hormonas, incluso se le aplica cirugías menores, se pueden reconducir. Entonces, cuando empezaba a bucear en la bibliografía y veías que en una tabla muy extensa
esta autora del artículo del año 2000 se ponía a describir pues, personas que a lo mejor no tenían la uretra perfectamente formada y la catalogaban como un sexo distinto, porque al final es así, o sea, ellos utilizan la categoría de intersexual, de la que, bueno, pues podríamos hablar porque entre sexos no hay absolutamente nada, podemos hablar de grados de ambigüedad, pero no hay nada intersexo, o sea, solo hay dos. Es el típico chiste de hay dos y ya caen del medio, ¿vale? Pues no hay nada en medio. En este caso el chiste ha llegado a las instituciones, a nuestro dinero público, a las clases de los niños, a todo. Exacto. Entonces, en ese sentido, el movimiento transgenerista ha sido posteriormente, ha intentado como asaltar el barco de la intersexualidad, que está apoyado de por sí en las anomalías del desarrollo sexual, o lo que los ingleses llaman DSDs. Ellos le cambian el nombre de disorder a difference, para no meter el aspecto patológico que hemos hablado antes, ¿vale? ¿En serio? Sí, además eso obedecía exclusivamente a aspectos ideológicos. En realidad, muchas de las cosas en este sentido, el lenguaje lo que está haciendo es intentar cambiarse para introducir un discurso u otro. Por eso también hablaba en el texto del dominio de la palabra género frente a la palabra sexo en la mayoría de estudios que se están publicando últimamente. De hecho, la palabra género, bueno, la palabra género ya lo sabemos que es una importación americana que desde el principio se ha relacionado casi intrínsecamente con el sexo, es decir, esa interpretación de separar el género y el sexo ha sido algo que ha venido a posteriori, que lo han utilizado como un saco donde decir todo lo que no me encaje, porque la biología, la anatomía humana me dice que no encaja, entra en el género y de repente ponen el género y el sexo al mismo nivel y los dos son casi igual de determinantes para reproducirse, no, pero para el resto de cosas sí, según esto. Y el concepto de intersexualidad, por lo que dices, es igual. Es un saco donde cualquier cosa que no encaje, eres un nuevo colectivo, además, entre dos sexos que no existen. Pero... Sí, básicamente. Entonces, bueno, y con el tema de los dos, ese cajón desastre que es el género, que al final se ha comido al sexo, y las publicaciones están subiendo muchísimo más, las publicaciones en las que se refieren a género, incluso de animales, que ya me enseñarás tú cuáles son los roles sociales de los animales, que no tienen sociedad, pero en fin, y es una batalla ideológica que se ha dado en el campo de las ciencias que yo, honestamente, no me esperaba que se fuera a propagar con tanta velocidad. Y a mí me dicen, a ti de hoy te cogen y te dicen que este físico es terraplanista y a ti como mínimo te da un poco de reparo. Bueno, claro, pero ¿cuántos biólogos y cuántos médicos hay por ahí defendiendo esto de que el sexo es un espectro, de que se puede cambiar de sexo y demás? Y muchas veces los argumentos a los que recurren son muy falaces. O sea, cuando te intentan explicar que otras especies tienen esa capacidad de cambiar de sexo, porque realmente, por ejemplo, los peces payaso pueden cambiar de sexo, o como te dicen que las hienas hembras tienen un pene más grande que las hienas machos, y tú en realidad te pones a bucear y dices, pero es que el pene de las hienas hembras no es un pene, es un clítoris. Claro. Es un clítoris alargado y está pensado para dificultar la cópula y está pensado para que la hiena sea la hembra la que decide con qué macho se aparea. Al final cada especie es diferente, pero sí que es verdad que en la inmensa mayoría lo que nos encontramos es que tienen que influir dos sexos distintos que están representados en dos gametos para que se dé lugar a la vida. Todo lo demás es intentar emborronar el asunto, que yo entiendo que les viene muy bien. De hecho, hay muchos estudios feministas de estos, porque esto ya ni es del sexo, se van a estudios de tribus que se hicieron hace unos años en la India, no sé dónde, y vienen con la feminista a decirte de turno, no, allí tienen 4 géneros, es que están en otra dimensión totalmente, allí o incluso allí no existen los roles de género, y después lees sus estudios y pone, un hombre decidió cocinar y se han estado riendo de él durante 4 días, porque obviamente existen los roles, o sea, quiero decir, pero bueno, siempre hacen lo mismo, ellos... Es como el boca a boca, es como hay un estudio que puede ser un poco ambiguo, empiezan a estirar y de repente el que te lo está diciendo de verdad se cree que hay un género humano distinto en el que conviven 3 sexos distintos y se reproducen entre ellos, o sea, es una locura. Es una locura el tema de las fuerzas. Pero el sexo, con respecto a la reproducción, es que solo hay 2, es lo que decía Enrique de los gametos, y aparte lo de los géneros que la gente se inventa cosas, para mí son como roles sociales. Pues sí. Que sé, como los emos, que se visten de una manera, los rockers o los heavies de otra. O sea, yo lo veo como algo así, porque en realidad no son géneros. O sea, el género es una construcción social, pero en base a algo material. Claro. Es que es absurdo esto de no hay no sé cuántos géneros. No, para mí no. No, para mí Roberto, hoy cuando la gente habla de género, en realidad se refiere a personalidad. O sea, esa palabra ya no es total. No, es realidad.
Es la realidad, porque ni siquiera ya muchas veces se refieren a esos roles sociales que están implantados sobre la base material de la reproducción. Y en esas tribus que tú comentabas, tú podrás tener 45 géneros, pero uno de ellos tiene que parir. Y punto. O sea, y al final son las diferencias fundamentales. Con el tema de la intersexualidad, ellos se han servido de este término, que para mí no es correcto aplicarlo. Yo no consideraría que la palabra intersexual sea acertada. Podemos hablar con personas, o sea, de personas con anomalías en el desarrollo sexual o personas con diferencias en el desarrollo sexual. Pero ya te digo, o sea, a nivel incluso etimológico, intersexual es una cosa que no tiene sentido. Sí, no es un término muy científico, es más ideológico, ¿no? Sí, básicamente. Se han aprovechado de esto con el perdón de esas personas que en realidad tienen este tipo de trastornos, porque es una cosa que lo tenemos todos, o sea, me refiero, todo el mundo tiene algún tipo de anomalía. Lo que tenemos que entender es que yo tenga 5 dedos en una mano y 4 dedos en otra, no significa que los seres humanos no tengan 10 dedos en las manos. O que una persona tenga enfermedad de Amelia porque nace con una pierna más pequeña que la otra o porque nace sin manos, no significa que los seres humanos no seamos bípedos y tengamos 2 brazos. Entonces, esta forma de vender el concepto del sexo, porque como el sexo estaba ligado al género y el género en realidad es personalidad y te permite confundir las cosas, pues ha calado. Y con el bipedismo no hubiera calado. Es que yo creo que es un poco por el no ofender y la corrección política también. Porque yo, por ejemplo, los estudios que he leído que defienden que el sexo es algo ternario o que defienden lo del dial, etcétera. Claro, porque ellos dicen, no, pero es que hay un porcentaje de gente que para mí es que nace con malformaciones o con, ¿cómo has dicho tú, Enrique? Con particularidades. No, has dicho con anomalías. Bueno, pues sale con gente que tiene anomalías, que es un porcentaje ínfimo, pero claro, esas personas existen, tienen como su identidad y por lo tanto es el tercer sexo. ¿Por qué? Porque no se puede encuadrar supuestamente ni en uno ni en otro. Yo creo que para el papel de la reproducción sí, luego hay gente que nace estéril, por ejemplo. No, pero entonces no puedes, me parece absurdo, porque esa persona se ha desarrollado igualmente y aunque no pueda consumar o no pueda tener esa descendencia, es la excepción, es decir, es una anomalía, es algo que no es lo normal. Y aparte, la naturaleza le ha dicho, tú deberías ser una hembra o un macho. Otra cosa es que la anomalía no te deje serlo efectivamente, pero la naturaleza ya ha codificado genéticamente para ti esa función. O sea, eso sí, además en biología hay una máxima, y esto todo el mundo que haya estudiado ciencias de la vida lo sabrá, que es que la función da la estructura y no al revés. Y en este sentido, como tú te encuentras estructuras diferentes, personas que son estériles, personas con síndrome de Turner, personas con hipospadia, o sea, este tipo de estructuras distintas en realidad obedecían una función. Si esa función no existe, tú no puedes hablar de un tercer sexo, tú no vas a hablar de sexos difusos. Porque evidentemente la naturaleza lo que no va a hacer, y no es que tenga intención, sino que es un proceso de desarrollo, lo que no va a hacer es dar lugar a individuos estériles a voluntad. O sea, un tercer sexo compuesto de individuos estériles no tiene sentido, porque no se puede perturbar. En muchos de estos casos es lo que sucede. Entonces, si tú entiendes que la función da la estructura, cuando tú ves estructuras que no corresponden a ninguna función, ahí sabes que hay una anomalía de desarrollo. Y con todo el respeto a las personas que tienen este tipo de anomalía, no le estamos estableciendo un valor moral, no considero que estoy por encima ni por debajo. Al final somos seres humanos y somos procesos biológicos que tienen un resultado u otro, ¿sabes? O sea, esto es así. Pero como se intenta moralizar todo, ideologizar todo esto, pues al final acabamos con tonterías como estas. Y también son tonterías que luego permiten construir un relato que es falso, que es que las personas con anomalías de desarrollo sexual, por lo tanto intersexuales, por lo tanto tienen que transgredir ese binarismo de género. Claro. Y se hace muchas veces la confusión de que las personas intersexuales, por así decirlo, tengan disforia, sean transexuales, cuando no tiene absolutamente nada que ver. Y de hecho, en la mayoría de los casos de las anomalías de desarrollo más frecuentes se demuestra que la inmensa mayoría no tiene ningún tipo de incongruencia de género y se permite su desarrollo de forma natural. En muchos casos, insisto, con cirugía. Una niña que nace con una malformación en la vagina, una cirugía correcta, le puede devolver esa función y tener una vida sexual plena y todo lo demás. Entonces, intentar utilizar todos estos argumentos para apoyar el transgenerismo actual que está destruyendo no solamente la ciencia, sino la sociedad y sobre todo la infancia, a mí me parece deshonesto. Sobre todo cuando en el movimiento intersexual lo que intentaban muchas veces era
eliminar esas cirugías correctivas. Decir que los seres humanos somos diversos, por lo tanto, si yo nazco con un pene mal formado, no me tienen que corregir, porque no hay nada que corregir. Sin embargo, en el aspecto trans es todo lo contrario. Claro, es todo lo contrario. En lo trans es todo lo contrario. Lo trans es acelerarte hacia el proceso de cirugías, que si hormonación, bloqueación de pubertad, etc. Entonces, hay muchísimos pozos y no tiene sentido por ningún sitio. Entonces, yo creo que alguien tenía que decir esto. Y en otro sitio se ha dicho, ha llevado a cancelaciones. Hubo un biólogo evolutivo muy famoso en el mundo anglosajón, se llama Colin Wright, que, bueno, pues su artículo sobre el sexo biológico le valió un despido y lo estamos viendo en todos sitios, pero en realidad, porque tú intentes cancelar o esconder la verdad, no estás consiguiendo que la realidad sea otra. Y ellos lo que intentan es meter miedo por un lado y segundo, que la ciencia se haga por consenso. Y la ciencia no es democrática. Aunque todos nos pongamos de acuerdo en que el sexo no es biológico, no significa que la realidad en realidad vaya en ese sentido. Entonces, este artículo, sobre todo, lo que era una llamada de atención a esas personas que saben de este tema, se dedican a la ciencia y están callados por miedo o les preocupa señalarse, les preocupa lo que le puedan decir. Tío, haz honor a tu disciplina, arremángate y di las cosas como son, que para eso las has estudiado y para eso trabajas. Pues sí. Voy a poner, de hecho, para quien lo quiera ver, otra vez el link de la revista, para quien la quiera obtener y poder leer el artículo. Enrique, ¿qué opinas? Ahora mismo, ¿eh? Ah, vale, perfecto. Enrique, ¿qué opinas de todo lo que ha pasado con el tema de la boxeadora de Argelina? O sea, yo voy a decir una cosa. Dicen, no, es mentira, es un hombre, es una mujer, no sé qué. Aquí lo que sabemos seguro es que la tía no quiere decirlo. Por mucho que después ella diga que es una mujer, le piden los papelicos y dice, es que se me han olvidado en casa, el perro, no sé qué. Y lo más seguro es que sufra ese tipo de anomalías de las que has hablado en el desarrollo sexual. ¿Qué pasa con este tipo de personas que cuando nacen en países así directamente les ponen el pasaporte, que es una mujer, y tirando porque no se van a poner ahí a mirar nada? ¿Qué pasa con Bueno, aquí dos o tres cosas. Bueno, la primera es que me ha gustado mucho las refutaciones que he visto por ahí en internet de que, bueno, que no puede ser trans porque en Argelia eso no se puede hacer. Entonces, a mí me encantaría que estas personas que están aquí en España luego me dijeran cómo van a reconciliar esos dos como visiones del mundo, ¿vale? La de no te puedes hacer trans y el movimiento transgenerista en España. Porque si en Argelia no puedes hacerte transexual y luego aquí se impone un cierto tipo de inmigración o se pone un cierto tipo de modo de vida, luego ¿cómo vas a casar eso con el lobby LGTB? Eso para empezar. Con el tema del sexo de esta atleta, en su certificado y en sus documentos pone que es una mujer. Es posible, y perfectamente posible, que esta persona cuando naciera tuviera ambigüedad genital o incluso genitales que parecían femeninos. Una de estas anomalías de desarrollo sexual, que es el síndrome adrenogenital, adrenogenital que se llama, o hiperplasia suprarrenal congénita, lo que hace precisamente es que una persona cuando nace se le atribuya o se le observe un sexo femenino que en muchos casos ni siquiera llega a revertirse con el tiempo, pero en otros casos cuando llega a la pubertad se revierte porque esa persona es hombre, tiene cromosomas XY. Y estos cromosomas XY le han permitido un cierto nivel de testosterona en la adolescencia que le ha masculinizado. Y con Kelif, no me quiero aventurar a dar veredicto, pero con Kelif, que se le ve un aspecto muy masculinizado en las competiciones, ahora que es adulto, yo apostaría porque es una anomalía de este tipo, ¿vale? De hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Pero cómo lo vamos a saber? Pues claro, no lo puedes saber, pero el único organismo que en realidad ha testado sus cromosomas, que bueno, es la Federación de Boxeo a nivel mundial, que le han acusado de que no valen los resultados porque si tiene temas con Rusia o yo qué sé. El único resultado que hay, lo han comunicado ellos, no se ha publicado, pero el Comité Olímpico Internacional no ha querido escuchar tampoco ese veredicto y no ha querido hacerle un testeo nuevo. Entonces, cuando tú intentas esconder una cosa... Claro, que hay una federación de boxeo que ha dicho que tiene pruebas y que las va a mostrar de que no es una mujer. Y si es XY realmente esta anomalía de desarrollo, durante los primeros años de su carrera, en esos escalafones más juveniles, podría perfectamente haber competido con mujeres, porque su fisionomía era de mujer. Pero desde que esa persona masculiniza en la adolescencia, ha ganado una cierta ventaja que ya no es permisible que participe en categoría femenina. Que gane, que esta persona gane los Juegos Olímpicos, es que es
parece hecho por South Park, o sea, no Claro, digamos. lo vimos con la boxeadora italiana, que decía que pegaba muy fuerte, que nunca había recibido un golpe así de fuerte. Entonces, con este tipo de personas, que me parece también deshonesto que se ponga en el punto de mira, porque los culpables realmente son sus asesores y el Comité Olímpico Internacional, que son los que no han querido enfrentar este problema de forma adulta, pues al final te da estas situaciones, que incluso la boxeadora coreana también tenía un síndrome similar, una anomalía de desarrollo similar. Entonces, que el Comité Olímpico haga ojo ciego, básicamente este tipo de cosas, pues lo que va a dar es infinitos casos como este. Y si encima salen sacando pecho de que su criterio para determinar lo que es un hombre o una mujer es únicamente mirar los papeles y que no existe un criterio científico que separe hombres y mujeres, pues vamos a tener polémica para rato. Entonces, Es que deberían demostrar los datos porque a mí, por ejemplo, Dufour me pasó 40.000 artículos que argumentaban que sí que era una mujer y que había tenido problemas y a mí me gustaría que mostraran los datos, la verdad. sí, al final, sí, ya te digo, si durante esas primeras etapas de desarrollo, antes de la pubertad, porque no había un nivel de hormonas que le permitiera masculinizarse, podía competir en categoría femenina, perfecto, pero en el momento que tú te das cuenta que esa persona no tiene la menstruación, empieza a masculinizar muy fuerte por un nivel de testosterona por encima de lo que son normales, tú ahí ya tienes que saltarte las alarmas y decir, espérate, esta persona no corresponde a esta categoría. Pero que tú me digas únicamente que es que en su DNI pone XX, pues... Me hace gracia. Si es que en ese tipo de países la gente que es homosexual, por ejemplo, lo que hace es cambiarse de sexo para vivir su vida. O sea, No, pero creo que en literalmente. Argelia no pueden, ¿eh? No, en Irán No, estaba pero pensando yo. da igual, o sea, sea Argelia o sea donde sea, este tipo de cosas van a pasar en todos lados del mundo. Y si tu único criterio es mirar lo que pone en los papeles, si yo mañana puedo ir al registro y cambiar los papeles... Pues De hecho, puedes, Enrique. Claro. Yo es que creo que ha habido mucha desinformación, ¿eh? Porque he visto también mucha gente diciendo que es un tío, pero con una argumentación que tampoco te mostraba nada. O sea, yo me gustaría verlo, porque yo obviamente, si es lo que está diciendo Enrique, pues no hay que permitirle que compita contra mujeres, pero yo no sé por qué no. El Comité Olímpico no es claro, lo muestra, lo pone público y dice, mira, esto es lo que hay. Porque es transfobo. Bueno, No, claro, esto o sea, es lo que hay. Puede competir porque el problema que tuvo es este y si es una mujer. O, mira, esta es la realidad. Es un hombre. Aquí está, no compite. O sea, pero que fueran claros. O sea, es que han dado pie a un montón de especulaciones cuando lo más fácil es demostrarlo. Eso se hace un estudio, se hace unos análisis y se saca todo. sí, bueno, después de la inauguración de Juegos Olímpicos que hemos tenido, sacar esos papeles sería un tiro en el pie al final. Porque en realidad, No, que se o sea, ellos calle, mismos se han que cavado no su pasa propia nada. tumba. Claro, ellos se han atado de pies y manos a sí mismos. Y se han atado de pies y manos por no querer escuchar los criterios de gente que sabe lo que es o incluso que se puede testar. O sea, que no estamos hablando de que tengan que hacer aquí un ritual chamánico extraño para adivinar el sexo de esta persona. Afortunadamente hoy la tecnología ha avanzado mucho. Con este tema también quiero comentar lo de la asignación de sexo al nacer, ¿vale? Que yo quisiera conocer un solo médico que sea capaz de asignar un sexo a una persona, ¿vale? Porque Es porque como ya el dios hacemos del transmutación. genoma, ¿eh? El dios del gen. Claro. Yo, es que O la sea, asignación con los animales, o sea, hay machos y hembras, por ejemplo, en la naturaleza. Nadie sí. les asigna el sexo, es lo que tienen con respecto a la reproducción. Claro, el sexo no se asigna, el sexo al final se observa. Y tú puedes observar mal, o sea, tú puedes equivocarte al observar. Y con este tipo de anomalías puede pasar. Pero hay de ahí a decir que no, que es que el médico, porque pertenecía a un complot extraño transfobista, que quería asignar, o sea, al final es estúpido. Los Es una médicos, teoría de siempre son los conspiración, médicos. sí, y luego son los primeros en caer porque son los que están en la línea del frente. Porque son los que se encargan de lidiar con estos casos, son los que sus nombres acaban saliendo en internet, acaban También sufriendo una son los que cancelación. hacen una pasta a veces regalando Sí, sí. caramelitos que son medicamentos sin testar mucho y que eso ha pasado Bueno, hasta en Cataluña, ¿eh? Eso ahí no se ha solo ha visto pasado en lo de Reino Unido, Calisto. aquí ha pasado, en tránsito. Claro. Los experimentos que ha habido de asignación de sexo, de asignar el sexo contrario al que es, ¿qué ha pasado? Es Por el verdad. tema de malformaciones, por cortar mal determinadas cosas, eso ha pasado, lo han terminado descubriendo y se han terminado suicidando. Sí. Es decir, es que más claro que la asignación no funciona que eso, difícil. ¿No? Y básicamente, cuando. Bueno, esta gente tiene una visión muy constructivista del mundo. En realidad se piensa que si tú educas a una persona de una forma determinada, claro, puedes negar toda la biología. Y al final, el ser humano tiene una biología muy fuerte, como todos los animales, y ese tipo de cosas entran en contradicción con muchas de las taras sociales que queremos nosotros en tu vida. Hablando de los animales, volviendo al tema de los animales,
muchos animales pueden decidir el sexo de su descendencia. En los reptiles, por ejemplo, los cocodrilos, si incuban más o incuban menos los huevos, saben que le van a salir hembras. Algunos felinos incluso son capaces de cambiar los niveles de hormonas en su organismo para tener más testosterona o menos testosterona en útero para condicionar el desarrollo del embrión. Y al final, o incluso el infanticidio, me refiero, o sea, nosotros los personas no lo practicamos, pero muchos animales asesinan a sus propias crías porque no les conviene que en ese momento salgan más hembras, porque significa una mayor población y hay escasez de recursos. Nosotros no podemos decidir sobre nuestra descendencia, en ese sentido. Podemos constatar, cuando vayan saliendo herramientas de edición genética que permitan hacer este tipo de cosas, pues sí, actualmente es una utopía. Entonces, cuando dicen que asignas el sexo al nacer, en realidad ya ni siquiera se asigna, o sea, no es que no se asigne, es que ya ni siquiera es al nacer, porque existen test que permiten ver el ADN que hay circulante en el útero que pertenece al feto para saber mucho antes de la ecografía si eso va a ser un niño o una niña. Es que al final con lo de asignar, obviamente lo que están haciendo es darle al sexo ese carácter constructivo, o sea, de construcción social y decir que a cualquiera de nosotros, al habernos tratado desde pequeño y desde el mismo médico que dijo esto es un niño, pudiendo haber sido de los 16 tipos de sexo biológico que no existen, ya nos condicionan y nos asignan un rol y una forma de ser que no nos corresponde. Pero es lo que dices tú. Es que es querer, es negar, no es negar la biología de, no sabes biología, no sabes cómo va el XXXY, no, es negar el peso de la biología en nuestras relaciones sociales también. Para si la gente lo quiere buscar, el experimento que digo es de Bruce Reimer. Sí, ostras. David Reimer y Bruce Reimer. Son los hermanos que, bueno, John Money es el famoso nombre que está aquí metido en todo esto. Pues hay unos cuantos padres que les gusta jugar con el rollo de la identificación de sus hijos. Sí, pero acaban mal. Ahora está de moda. Bueno, ¿no habéis visto que hay? Bueno, lo hacen con niños muy pequeños, pero también lo hacen con gente más mayor, que hacen como la fiesta esta yankee que es horrible, que sale el humo. Sí. Y sale rosa y azul. Desde el pero a veces sale gente con 30 años haciéndolo. Hoy te dicen que no lo puedes hacer, porque es que cómo lo vas a asignar al niño si ni siquiera sabes si luego va a querer ser una cosa u otra. Bueno, al final, yo he trabajado con niños en este sentido. Yo he trabajado con adolescentes, ves a lo que se exponen ellos y en realidad ellos lo que consumen es la punta de lanza de toda esta cadena de desinformación, repito, deliberada, porque aquí hay gente que ha estudiado 7, 8, 9 años entre la carrera, el máster, el doctorado y sabe de esto, que he decidido pues o pasar por el aro y bajar la cabeza en la máquina de la cancelación o realmente comprar el argumento. Y las consecuencias las sufren muchas veces pues los que menos tienen que decir en este tema porque no saben, están guiados por adultos que a mi gusto están haciendo completas aberraciones. El fenómeno de la disforia acelerada en menores que denunció aquí la asociación Amanda era una cosa que además afectaba sobre todo a niñas que confundían depresión, incluso grados de problemas mentales más agudos por su relación con Internet, básicamente lo confundían de repente con la idea de que tenían que cambiarse de sexo. O sea, es que es una locura. Yo me acuerdo como la propia presidenta de Amanda decía, mi hija está en ese proceso de transición y lo estoy pasando fatal. Porque es que Perdón, yo eso lo he visto con mis propios ojos y al final te duele porque tú sabes el tipo de perfil que es más proclive a caer en ese tipo de cosas. Y bueno, pues antes, en mis tiempos, y no creo que sea aquí un abuelo, ¿sabes? Pero en mis tiempos, pues era muy típico que las chicas desarrollaran un TCA porque al final ese malestar con el cuerpo y con el desarrollo está ahí, las redes sociales lo que hacen es acrecentarlo, pero es que hoy en día las posibilidades son infinitas, porque es que Internet está a gusto del consumidor. De hecho, vi el otro día un artículo de una feminista que decía ¿cómo es ahora la dictadura estética? Y te ponía, o sea, una lista como de 15 cosas donde puede acabar la gente y era como que si curvy, que si anorexia, que si, o sea, es una locura ahora mismo. Es una batidora, es un experimento social espontáneo. Es muy loco. Sí, y se ceban con, ya te digo, pues con las edades más tiernas y los cerebros más volubles. Pero repito, es la punta de lanza aquí donde tenemos que empezar a atacar las cosas desde el principio. Yo de lo que sé es de ciencia. Entonces yo, donde voy a meter a dar las cañas en este sentido es aquí.
y arremangarse, meterse en las fuentes, ver hasta qué punto las fuentes son ciertas. Que bueno, hay un dato, el dato de que el 2% de las personas, el 2% de la población es un usuario así intersexual o queer o LGTB, porque es que se dedican a cambiar las palabras y cambiar las El cosas de uno por otro. 2%, el 2% no, Claro. no lo es. Pero subiendo por la moda, o sea, pero no Claro. por otra cosa. Pero ni siquiera eso, Roberto, ya no solamente la moda, es, tú te pones a bucear y ves qué llaman ellos intersexual o qué llaman ellos personas con, y dices que no es que sea el 2%. Hay un científico, Leonard Sachs, que poco tiempo después de que saliera el artículo del año 2000, del que habla al principio de la entrevista, se dedica a desmontar todo esto y decir, oye, perdona, que en el 2% nos estamos quedando en un 0,018%. ¿Vale? O sea, son 2 órdenes de magnitud, hablando de 100 veces menor de lo que esta gente está vendiendo. Y muchos de esos datos que ellos sacaron para el 2% están basados en estimaciones que luego se han corregido, pero que no han querido corregir acorde a los nuevos datos, y eso es deliberado, o están basados en interpretar que una cosa es una anomalía que te convierte en intersexual, cuando en realidad con una simple cirugía se resuelve, o interpretar que una persona, repito, con unos testículos medianamente descendidos, deja de ser un hombre. Entonces, claro, si tú miras que los datos en realidad, como te pones a hacer un escrutinio un poquito más exhaustivo, pues descienden en 2, 3 órdenes de magnitud, pues tú dices, claro, evidentemente esto no sale en ningún sitio. Este tipo de refutaciones no sale porque no vende. O sea, el relato estaba montado. Cuando salió la cifra del 2%, eso salió publicado en Nature, salió publicado en The Washington Post, en The Lancet, que es un periódico de medicina súper importante, y tú te quedas con la sensación de, bueno, aquí manda el relato, pero el dato es bastante poco, ¿no? Madre mía, de verdad. Es que, bueno, yo me acuerdo de una comparativa que dijo un americano además que decía, hay más personas con 6 dedos en una mano que de las que entran en ese porcentaje vuestro. ¿Creéis que creemos una ideología también en torno a ellos? ¿De verdad queréis empezar este juego de excepciones genéticas? Es lo que has dicho tú antes, Enrique. Con el bipedismo no pueden. ¿Por qué no crean la idea de que el ser humano también tiene sus 3 piernas naturales como ellas mismas? O sea, es que no sé, tío. Eso es un Por absurdo. ejemplo. Es un Sí, absurdo. y ya os digo, es querernos separar del sustrato biológico, porque como todo es un constructo, pues al final no tenemos ningún tipo de lazo con Claro. lo que nos ha engendrado, que es la naturaleza. Es como Dios, ha venido, nos ha creado y se Sí, ha sí, ido. Ya da igual sí, todo, sí. Pero es que, justo, y al final de verdad, tú no, tiras para perdón. atrás y dices, vale, pero en el proceso de la evolución del ser humano, o sea, tú te pones a mirar millones de años hacia atrás, ¿cuándo empezamos a decir que el sexo deja de ser importante y empieza a ser importante el género? ¿Sabes? O sea, ¿cómo eres capaz de trazar una línea separatoria ahí y decir, el ser humano ya no depende del sexo y ya únicamente se desarrolla en base a constructos? No puedes. No Imposible. existe, claro, no existe. Tan sencillo como eso, es que no existe. Es alucinante. Y a mí hay una cosa que, a ver, no sé cómo está en la sociedad americana, porque creo que allí sí que está muy polarizado aún el tema este, pero es verdad que en términos generales ha perdido mucho fuelle el movimiento queer y está muy desacreditado por incluso partes de la población que sí que están como en ese tablero más neutral y que habían comprado el discurso y ahora dicen, ya, pero es que se han vuelto un poco locos o no tiene mucho sentido, tal. Las universidades se convierten en una máquina del tiempo hacia atrás que cogen esas modas del progresismo radical y las conservan de manera que hoy en día, aunque en la sociedad ya no te cancelen incluso por estar en contra de esta locura, en la universidad sí. Y eso afecta directamente a estudios científicos. Eso afecta, bueno, es lo que has mencionado antes y Roberto, de dónde voy a sacar los estudios, ¿quién lo financia? Si es que les dicen que Bueno, no. en la ciencia el lema por antonomasia es publica o muere. Y si tú no Sí. publicas porque te censuran, porque las revistas tienen un corte ideológico, al final tu carrera profesional se va a tomar por saco. Y que tú únicamente puedas publicar en Deusto, que es lo que ha pasado con el libro de Rusty y lo que ha pasado con el libro de Helen Joyce y con tantos otros, no significa que tú llegas a una conclusión porque te está pagando una entidad conservadora. Es justamente al contrario. Tú necesitas recurrir a una entidad conservadora porque la conclusión a la que has llegado no le gusta a Nature, no le gusta a Science, no le gusta a The Lancet. Y al final... Enrique. No, perdón, acaba. Sí, que al final es la consecuencia, no la causa. Enrique, ha sido un verdadero placer. Gente, id a leer el artículo, dale una oportunidad a la revista porque como veis no tratamos temas baladí, vamos al hueso, además de muchos temas. Este ha sido uno de los artículos más leídos, por favor echadle un ojo y a todos los demás artículos por favor también.
y está pendiente porque este año viene otro número, mínimo otro número, ¿vale? Enrique, ya lo sabes. Vosotros veréis, ¿eh? Si no, me fugo. Enrique Sí. ya se ha enterado, así que ya está Sacaremos puesta. Voy a leer los suscriptores, Pau. Sí, me parece bien. Gracias a Mitty Mind, David Relativo, Jikun, DJ Bati, que se 3 meses con vosotros. Dicho que dice que estoy evitando hablar del Jujum, error. Gracias a Weber Leilo, La Palbotti, a Lord Sugar, a Downbear, a Bati98 y a Bunker 105. Muchas gracias a todos. Gracias, chicos. A todos los que nos habéis visto hoy también. Muchas gracias. Un abrazo a todos, chicos.